cuando mi nuera me miró a los ojos en mi propia sala y me dijo que nunca se adaptaría a esta familia, supe que había llegado el momento de mostrarle exactamente a qué familia había decidido despreciar. Permíteme contarte algo que cambió mi vida para siempre. Esa noche, mientras organizaba lo que pensé sería una celebración por la partida de mi nuera, no tenía idea de que estaría celebrando algo completamente diferente, mi propia liberación. Mi hijo había llegado esa tarde con la noticia de que Elena, su esposa, se mudaría a otra ciudad por trabajo. Es solo temporal, mamá, me había dicho, pero yo pude ver el alivio en sus ojos. Llevaba 3 años soportando las humillaciones de esa mujer, 3 años tragándome mi orgullo cada vez que entraba a mi propia casa como si fuera una invitada indeseada, así que organicé una fiesta. Sí, lo confieso sin vergüenza, estaba feliz de verla partir. Cuando todos llegaron esa noche, el ambiente era extrañamente festivo. Mis otros hijos, mis nietos, incluso algunos vecinos. Todos sabían lo difícil que había sido convivir con Elena y su constante desprecio hacia nuestra familia. Hacia mí, pero Elena llegó con esa sonrisa que yo conocía también. Esa sonrisa que ocultaba veneno puro. «Qué linda fiesta, suegra», me dijo mientras miraba alrededor. «Supongo que estás muy contenta de que me vaya». Debí haberme callado. Debí haber sonreído y seguido sirviendo el vino. Pero algo en su tono me hizo responder: «Bueno, Elena, creo que todos necesitamos un poco de espacio para crecer». Fue entonces cuando pasó. Se acercó a mí, lo suficiente para que nadie más pudiera escuchar, y con esa sonrisa helada que había perfeccionado, me susurró: «No te creas que me voy a adaptar a esta familia mediocre. Nunca lo hice y nunca lo haré». Luego se dirigió hacia mi hijo, le tomó la mano, y en voz alta para que todos escucharan, declaró: «Amor, vámonos. Ya cumplimos con el teatro familiar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis invitados miraban sus platos, incómodos. Mi hijo parecía querer desaparecer. Pero yo sentí algo que no había sentido en años, una claridad absoluta. Me levanté despacio, ajusté mi blusa, y con la voz más calmada que pude reunir, dije: «Bueno, Elena, yo también tengo novedades que te van a encantar». La sonrisa se desvaneció de su rostro. Mi hijo me miró con advertencia en los ojos. Pero yo ya había cruzado una línea invisible. «Antes de que te vayas», continué, sintiendo como cada palabra salía con una fuerza que no sabía que tenía, «creo que hay algunas cosas que deberían saber todos los presentes». En ese momento, querido lector, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante 3 años había guardado secretos, había aguantado humillaciones, había fingido ser menos de lo que era para mantener la paz. Pero esa noche, algo se rompió dentro de mí. O mejor dicho, algo se liberó. Elena me miraba ahora con una mezcla de curiosidad y desprecio, sin idea de que estaba a punto de conocer a la verdadera mujer que había estado subestimando todos estos años. Pero antes de continuar con lo que pasó esa noche, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento. Porque para entender la magnitud de lo que estaba a punto de revelar, necesitas conocer la historia completa de cómo una mujer poderosa decidió hacerse pequeña por amor, y cómo finalmente recordó quién era realmente. La fiesta continuaba a nuestro alrededor, pero para mí el mundo se había detenido. Era mi momento de verdad, y finalmente estaba lista para tomarlo. Para entender cómo llegué a ese momento de confrontación, debo llevarte 3 años atrás, cuando mi hijo Diego trajo a Elena por primera vez a casa. Recuerdo perfectamente ese domingo de abril. Había preparado mi famoso asado, comprado flores frescas y hasta me había puesto mi mejor vestido. Estaba emocionada de conocer a la mujer que había conquistado el corazón de mi hijo menor. Elena llegó vestida de blanco, con un bolso que costaba más que el sueldo mensual de muchas personas. Era hermosa, no lo niego, pero había algo en sus ojos que me inquietó desde el primer momento. Una frialdad calculada que contrastaba con su sonrisa perfecta. «Señora Mercedes», me dijo extendiendo la mano en lugar de darme un abrazo. «Diego me ha contado mucho sobre usted». «Nada sobre ti», pensé, pero sonreí y le ofrecí pasar. Mientras preparaba los tragos en la cocina, la escuché comentándole a Diego en voz baja: «Tu casa es pintoresca». «Pintoresca».
Esa palabra me dolió más de lo que debería. Mi casa no era una mansión, pero era mi hogar. El lugar donde había criado a 4 hijos como madre soltera después de quedar viuda a los 35 años, durante el almuerzo. Elena apenas tocó la comida. Estoy a dieta, explicó cuando le pregunté si no le gustaba. Pero la vi fotografiar discretamente su plato y enviárselo a alguien por mensaje. Después me enteraría de que había subido la foto a sus redes sociales. Con un comentario sarcástico sobre comidas tradicionales, lo que más me llamó la atención fue cómo Diego cambiaba cuando ella estaba presente. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso y expresivo, se volvía tenso, midiendo cada palabra. Cuando le conté una anécdota divertida de su infancia, él se sonrojó y me pidió que parara. Mamá, ya Elena no necesita escuchar esas historias. Me dijo con una sonrisa forzada, pero Elena sí sonrió genuinamente por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las visitas se volvieron más espaciadas después de eso. Cuando venían, Elena siempre encontraba excusas para no quedarse mucho tiempo. Tengo una reunión importante, me duele la cabeza, prometí ver a mis amigas. Siempre algo. Fue en la tercera visita cuando comencé a notar los cambios más dramáticos en Diego. Llegó con ropa nueva, completamente diferente a su estilo habitual. Cuando le pregunté sobre su trabajo en la construcción, me dijo que Elena pensaba que debería aspirar a algo mejor, punto. ¿Qué tiene de malo tu trabajo?, le pregunté. Tu padre construyó esta casa con sus propias manos, y tú tienes el mismo talento. Elena dice que los trabajos manuales no tienen futuro, respondió evitando mi mirada. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta pensando. Mi Diego siempre había estado orgulloso de su trabajo. Construía casas hermosas, tenía una empresa pequeña pero próspera, y sus clientes lo respetaban. Verlo avergonzarse de su profesión me partió el corazón. La situación empeoró cuando anunciaron su compromiso. Elena insistió en que la boda fuera en el club más exclusivo de la ciudad. Es importante hacer las cosas bien desde el principio, me explicó Diego cuando le pregunté sobre el costo. ¿Y quién pagará todo eso?, pregunté preocupada, sabiendo que los ahorros de mi hijo no alcanzarían. Ya lo solucionaremos, fue su respuesta evasiva. Después me enteré de que Diego había pedido un préstamo enorme, hipotecando su pequeña empresa. Todo para darle a Elena la boda de sus sueños. El día de la boda fue cuando vi por primera vez la verdadera Elena. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si alguien se oponía al matrimonio, ella me miró directamente y sonrió. No. Era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de triunfo. En la recepción, escuché cómo les contaba a sus amigas sobre su nueva familia. Son gente sencilla, decía con tono condescendiente. Pero Diego tiene potencial si sabe rodearse de las personas correctas. Me acerqué para saludar a sus padres, esperando conocer mejor a mi nueva familia política. Su madre, una mujer elegante, pero fría, me miró de arriba a abajo antes de estrechar mi mano. Así que tú eres la suegra, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena nos ha contado que vives en una casa muy acogedora. Acogedora. Otro eufemismo para modesta o pobre. Su padre ni siquiera se molestó en disimular su desinterés. Cuando intenté entablar conversación sobre los negocios, me interrumpió para decir que tenía que atender asuntos importantes. Esa noche, mientras recogía los restos de la celebración en mi casa después del pequeño brindis familiar, encontré a Elena en mi habitación. Estaba revisando mis cosas, específicamente las fotografías en mi mesa de noche. ¿Se te perdió algo?, le pregunté sorprendida. Solo curiosidad, respondió sin inmutarse. Diego me contó que enviudaste muy joven. Debió ser difícil criar 4 hijos sola. Lo fue, pero salimos adelante. Sí, eso veo, dijo mirando alrededor de mi habitación simple pero limpia. Aunque supongo que algunos sacrificios fueron necesarios. No entendí completamente el significado de sus palabras hasta meses después. Pero esa noche, algo en su tono me hizo sentir que había evaluado mi vida y la había encontrado insuficiente. Los meses siguientes fueron una lenta transformación. Diego visitaba menos, y cuando lo hacía, Elena siempre encontraba defectos en todo. La comida estaba muy condimentada,
La casa era muy pequeña para reuniones familiares. Mis otros hijos eran demasiado ruidosos. Poco a poco, mi hijo se fue alejando. Las llamadas telefónicas se volvieron breves y formales. Los almuerzos dominicales se suspendieron porque Elena prefería pasar los fines de semana en el club de campo de sus padres, pero lo que más me dolió fue verlo cambiar. Mi Diego alegre y espontáneo se convirtió en alguien calculador y distante. Dejó de contar chistes, dejó de abrazar con naturalidad, dejó de ser el mismo, y yo, en mi ingenuidad, pensé que si me esforzaba más, si era más comprensiva, si me adaptaba a lo que Elena esperaba de una suegra, tal vez las cosas mejorarían. Qué equivocada estaba. Estaba a punto de descubrir que Elena no solo me despreciaba a mí, sino que tenía planes mucho más ambiciosos para mi hijo. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de convertirme en el único obstáculo entre ella y sus objetivos. Ahora debo confesarte la decisión más tonta de mi vida. Una decisión que nació del amor maternal más puro, pero que se convirtió en mi propia trampa. Después de la boda, cuando quedó claro que Elena me consideraba inferior, tomé una resolución que hoy reconozco como completamente equivocada. Decidí ocultar mi verdadera situación económica para que me aceptara por quien era como persona, no por lo que tenía. Verás, cuando mi esposo Carlos murió hace 20 años, me dejó más que recuerdos hermosos. Me dejó propiedades, inversiones y un seguro de vida considerable. Pero también me dejó 4 hijos pequeños y la determinación de criarlos con valores sólidos, lejos de la arrogancia que el dinero puede generar. Durante años viví modestamente, invirtiendo inteligentemente, educando a mis hijos en la humildad y el trabajo duro. Mi casa sencilla, mi ropa sin marcas, mi estilo de vida discreto, todo era una elección consciente. Quería que mis hijos valoraran las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria. Pero cuando Elena entró en nuestras vidas con su obsesión por las apariencias y el estatus social, cometí el error más grande de mi existencia. Decidí mantener mi fachada de viuda trabajadora de clase media. Pensé que si Elena me conocía sin prejuicios económicos, tal vez podríamos desarrollar una relación genuina. Qué ingenua fui al creer que alguien tan superficial podría valorar las cualidades humanas por encima del dinero. Los primeros meses después de la boda fueron un ejercicio constante de autocontrol. Cuando Elena se quejaba de que Diego no ganaba suficiente dinero, me mordía la lengua para no decirle que yo podría resolver todos sus problemas financieros en un día. Cuando criticaba nuestra falta de refinamiento, no mencionaba que había estudiado en Europa durante mi juventud y hablaba 4 idiomas. La situación se volvió más complicada cuando Diego comenzó a tener dificultades económicas. El préstamo de la boda lo estaba ahogando, y las exigencias de Elena por un estilo de vida más elevado lo tenían trabajando doble turno. Una noche llegó a mi casa, agotado y desesperado. Mamá, no sé qué hacer. Elena quiere mudarse a un apartamento mejor, pero apenas puedo pagar las deudas actuales. Mi corazón se partió viendo a mi hijo sufrir por algo que yo podría solucionar inmediatamente. Pero mantuve mi papel. Hijo, tal vez Elena podría trabajar también, sugerí suavemente. Ella dice que ninguna esposa de su círculo social trabaja. Que eso me haría ver mal. Ahí fue cuando comencé a entender la verdadera naturaleza del matrimonio de Diego. No era una unión de amor. Era una transacción social donde él debía proveer estatus y ella aportaba su imagen perfecta. La manipulación de Elena se volvió más evidente con el tiempo. Cuando Diego mencionaba que quería visitarme, ella desarrollaba súbitamente dolores de cabeza o compromisos ineludibles. Cuando yo los invitaba a cenar, siempre había alguna razón por la cual mi comida no era adecuada para su estómago sensible. Pero lo más doloroso fue ver cómo Elena comenzó a aislar a Diego de sus hermanos. Tus hermanos son muy diferentes a nosotros, le decía. Creo que deberíamos enfocarnos en hacer amistades más apropiadas. Mis otros hijos notaron el cambio inmediatamente. Carmen, mi hija mayor, me confesó su preocupación. Mamá, Diego actúa como si fuéramos una vergüenza para él. Ayer me encontré con él en el centro comercial y apenas me saludó porque estaba con Elena y sus amigas. Luis, mi hijo del medio, fue más directo. Esa mujer está destruyendo a nuestro hermano. ¿No vas a hacer algo? Pero yo me aferraba a mi estrategia fallida. Creía que con paciencia y amor, Elena eventualmente me aceptaría. Incluso llegué al extremo de cambiar mi forma de vestir y hablar cuando ella estaba presente,
tratando de parecer menos común para sus estándares. El punto de quiebre llegó durante las fiestas navideñas del primer año de matrimonio. Elena anunció que pasarían la Nochebuena con sus padres en su casa de campo, no en la tradicional reunión familiar que habíamos tenido durante décadas. Es importante que Diego se integre al círculo social correcto, me explicó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Estoy segura de que lo entiendes. Esa Navidad, por primera vez en 20 años, mi familia estuvo incompleta. Diego apareció el 25 por la mañana, durante media hora, para entregar regalos y marcharse rápidamente porque Elena lo esperaba para otro compromiso social. Mientras limpiaba después de esa reunión familiar trunca, encontré la tarjeta que Diego me había dejado. Dentro había un billete de $50 y una nota: mamá, sé que las cosas han estado difíciles. Espero que esto te ayude con los gastos. Me senté en mi cocina y lloré. Mi hijo, que se estaba endeudando para mantener a su esposa, me daba dinero porque pensaba que yo lo necesitaba. La ironía era brutal. Yo tenía más dinero en mis cuentas de inversión de lo que él vería en varios años, pero él se sacrificaba para ayudar a su madre pobre. Esa noche tomé una decisión que ahora reconozco como otro error. Decidí ayudar a Diego indirectamente, sin que Elena supiera que el dinero venía de mí. Comencé a pagarle trabajo extra a su empresa constructora, contratándolo para reparaciones en propiedades que yo poseía secretamente. Durante meses mantuve esta farsa. Diego pensaba que había conseguido clientes nuevos y prósperos. Elena estaba contenta porque el dinero extra le permitía mantener su estilo de vida, y yo me sentía útil ayudando a mi hijo sin comprometer mi estrategia de mantener mi identidad económica oculta. Pero Elena no era tonta. Comenzó a hacer preguntas sobre estos nuevos clientes tan generosos. Cuando Diego mencionaba los trabajos, ella quería conocer detalles, nombres, direcciones. Es extraño que tengas tantos clientes adinerados de repente, le comentaba. No. ¿Te parece sospechoso que te paguen tanto por trabajos tan simples? Mi hijo, orgulloso de su trabajo, defendía la calidad de sus servicios. Pero pude ver la semilla de la duda que Elena había plantado en su mente. Fue entonces cuando cometí mi error más grave. Para proteger mi secreto, comencé a mentir más elaboradamente. Inventé historias sobre conocidos que recomendaban los servicios de Diego. Creé pequeñas mentiras sobre cómo había conseguido estos contactos. Cada mentira requería otra mentira para sostenerla. Cada engaño me alejaba más de la verdad y me acercaba peligrosamente a una red de decepción que pronto se volvería incontrolable. Sin saberlo, estaba construyendo los cimientos de mi propia humillación. Elena, con su instinto depredador, había comenzado a olfatear inconsistencias en mis historias. Y yo, en mi desesperación por mantener la paz familiar, continuaba cavando más profundo en la tumba de mentiras que yo misma había creado. El momento del descubrimiento se acercaba, y cuando llegara, sería devastador para todos los involucrados. Lo que siguió fue un año entero de humillaciones que soporté en silencio, convenciéndome de que era el precio del amor maternal. Cada insulto disfrazado, cada desprecio sutil, cada momento en que Elena me trataba como una criada en mi propia casa, lo aguanté todo con una sonrisa forzada. La primera humillación pública ocurrió durante el cumpleaños de Diego. Elena había organizado una cena en un restaurante elegante del centro, invitando a todas sus amistades del club. Cuando llegué, descubrí que me habían sentado en una mesa separada, para que estuviera más cómoda con gente de mi edad. Según me explicó Elena, la gente de mi edad resultó ser el personal de servicio que estaba de descanso y algunos parientes lejanos que claramente habían sido ubicados en la mesa de los no importantes. Durante toda la velada, Elena se refería a mí como la mamá de Diego. Cuando la presentaban a alguien nuevo, nunca por mi nombre. Es tan linda que mantenga esas tradiciones familiares tan auténticas, escuché que le decía a una de sus amigas mientras señalaba mi vestido. Había elegido mi mejor traje, pero evidentemente no cumplía con sus estándares de sofisticación. Cuando llegó el momento de los discursos, Elena tomó el micrófono y habló extensamente sobre cómo Diego había evolucionado desde que estaban juntos. Cómo había aprendido a valorar las cosas finas de la vida, y cómo su background humilde lo hacía más apreciativo de las oportunidades que ella le había abierto. Background humilde. Como si mi familia fuera algo de lo que avergonzarse. Diego sonreía incómodamente durante el discurso, evitando mi mirada.
Cuando terminó, se acercó a mí y susurró una disculpa: «Mamá, ya sabes cómo es Elena». No lo dice con mala intención. Pero yo había visto esa sonrisa de satisfacción en su rostro mientras hablaba. Cada palabra había sido calculada para reducirme, para establecer claramente mi lugar en esa nueva jerarquía familiar. La situación empeoró durante las reuniones familiares. Elena había comenzado a sugerir cambios en nuestras tradiciones. ¿No creen que sería más elegante usar vajilla de porcelana en lugar de esos platos tan coloridos?, decía refiriéndose a la cerámica mexicana que había coleccionado durante años. Cuando cocinaba, siempre encontraba algo que criticar. ¿Usaste mucha sal? Mi doctor dice que el exceso de sodio es peligroso para las personas mayores. Personas mayores. Tenía apenas 55 años, pero para Elena ya era una anciana irrelevante. Sus comentarios sobre mi casa se volvieron más frecuentes y crueles. Diego, deberíamos ayudar a tu mamá a modernizar un poco este lugar. Esas cortinas son tan vintage. Vintage era su forma educada de decir anticuadas y feas, pero las humillaciones más dolorosas ocurrían cuando estábamos a solas. Elena había desarrollado el arte de la crueldad susurrante. Mientras ayudaba a servir la comida, se acercaba y me hacía comentarios que nadie más podía escuchar. «Me da pena que Diego se sienta obligado a venir aquí por lástima», me dijo una tarde mientras llevábamos los platos a la cocina. «Él tiene tanto potencial, pero estas reuniones familiares tan primitivas lo atan al pasado». Primitivas. Nuestras reuniones donde reíamos, contábamos historias, donde mis nietos jugaban libremente, eran primitivas para ella. Otra vez, mientras Diego hablaba con sus hermanos en el patio, Elena me siguió al baño y me dijo: «Espero que entiendas que Diego necesita espacio para crecer. Aferrarse tanto a los hijos adultos no es saludable para nadie». Cada comentario era como una puñalada pequeña pero precisa. Diseñados para herirme sin dejar evidencia que pudiera usar para defenderme ante Diego. Lo más cruel fue cuando comenzó a usar a mis nietos como armas. Durante una visita, mi nieta Sofía, de 8 años, me preguntó por qué la tía Elena siempre parecía molesta cuando venían a mi casa. Antes de que pudiera responder, Elena intervino: «Los niños a veces no entienden que los adultos tienen responsabilidades importantes. La abuela vive de una manera muy diferente a la nuestra, pero eso no significa que esté mal». La forma en que dijo «muy diferente» hizo que Sofía me mirara con curiosidad, como si de repente hubiera notado algo raro en mí. Mi propia nieta comenzó a verme con los ojos críticos que Elena había entrenado. La gota que derramó el vaso fue durante la celebración del Día de las Madres. Diego había planeado una comida familiar en mi casa, pero Elena llegó con una sorpresa mejor. «He reservado una mesa en el club de campo», anunció. «Será mucho más cómodo para todos, especialmente para Mercedes. No tendrá que cocinar ni limpiar». Sonaba considerado, pero yo sabía la verdad. Elena no quería que sus amigas del club vieran dónde vivía su suegra. No quería que su círculo social supiera que la familia de su esposo se reunía en una casa común, en un barrio ordinario. Durante esa comida en el club, me senté en silencio mientras Elena recibía felicitaciones por ser tan atenta con su suegra. Las señoras de su mesa elogiaban su generosidad al sacar a la pobre señora de su rutina doméstica. Diego parecía orgulloso de tener una esposa tan considerada. Mis otros hijos se veían incómodos pero no decían nada, probablemente para evitar crear conflictos, pero lo que más me dolió fue cuando Elena les contó a sus amigas sobre mis limitaciones económicas, con una voz llena de falsa compasión. «Es tan difícil para las viudas de su generación. No tuvieron las mismas oportunidades educativas que nosotras». Oportunidades educativas. Yo había estudiado administración de empresas en una universidad prestigiosa, pero eso era parte del pasado que había decidido mantener oculto. Cada humillación se acumulaba como una deuda emocional que sabía que algún día tendría que cobrarse. Pero seguía esperando, seguía aguantando, convenciéndome de que el amor de madre requería estos sacrificios. Elena había perfeccionado el arte de herirme sin dejar huellas. Sus insultos eran tan sutiles que si yo me quejaba, parecería una exagerada o una persona resentida. Había creado la narrativa perfecta. Ella era la nuera generosa y paciente, yo era la suegra difícil y anticuada. Mis otros hijos comenzaron a comentar entre ellos. Carmen me decía: «Mamá, no tienes que aguantar esto.
Pero Luis era más directo: Elena te está pisoteando y tú se lo permites. Tenían razón, pero yo estaba atrapada en mi propia mentira. ¿Cómo podía defenderme sin revelar que había estado engañando a mi propia familia sobre mi situación real? ¿Cómo explicar que había elegido ser humillada cuando tenía el poder de cambiar todo con una simple revelación? Cada día que pasaba, el peso de mi decepción se hacía más insoportable. Elena continuaba construyendo su reino de desprecio, y yo seguía siendo la constructora silenciosa de mi propia prisión emocional, pero las humillaciones eran solo el comienzo. Lo que estaba por descubrir sobre las verdaderas intenciones de Elena me haría entender que todo este sufrimiento había sido apenas la preparación para algo mucho peor. El primer indicio de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo llegó por casualidad, como suelen llegar las verdades más devastadoras. Era un martes por la tarde cuando decidí visitar a Diego en su oficina para entregarle unos documentos de uno de los trabajos que yo había contratado secretamente. Su secretaria me dijo que había salido a una reunión, pero que podía esperarlo en su escritorio. Mientras aguardaba, mi teléfono sonó. Era Elena, pero cuando contesté, la llamada se cortó inmediatamente. Pensé que había sido un error, hasta que escuché voces familiares en el pasillo. Diego había regresado, y estaba hablando con alguien. Cuando reconocí la segunda voz, mi sangre se congeló. Era Elena. Pero según me había dicho esa misma mañana, ella estaba en una conferencia de trabajo en otra ciudad. Me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta y escuché una conversación que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Ya no podemos seguir con esta farsa, decía Elena. Tu madre está interfiriendo demasiado con esos trabajos misteriosos que consigues. Necesitamos acelerar el plan. ¿Estás segura de que funcionará?, respondió Diego con una voz que nunca le había escuchado. Fría, calculadora. Por favor, Diego. Llevo 2 años preparando esto. Tu madre es exactamente lo que necesitamos: vulnerable, solitaria, y obviamente con más dinero del que aparenta. Mi corazón se detuvo. ¿Dinero del que aparento? ¿Cómo podía Elena saber algo que yo había ocultado cuidadosamente? Sigo pensando que deberíamos buscar otra alternativa, murmuró Diego. ¿Cuál alternativa? ¿Seguir viviendo como clase media el resto de nuestras vidas? Tu madre vive en esa casa modesta, pero sus transferencias bancarias no mienten. Mis contactos en el banco confirmaron que mueve cantidades considerables cada mes. Contactos en el banco. Elena había estado investigándome financieramente. Además, continuó, ¿viste cómo reaccionó cuando mencionaste problemas de dinero? Inmediatamente aparecieron esos trabajos bien pagados. No es coincidencia, Diego. Tu madre tiene dinero, mucho dinero, y está fingiendo ser pobre. Pero si tiene dinero, ¿por qué vive así?, preguntó Diego. Porque es de esa generación que guarda todo para la herencia. Pero nosotros no podemos esperar a que se muera. Necesitamos ese dinero ahora, mientras somos jóvenes y podemos disfrutarlo. Las siguientes palabras me helaron el alma. El plan es simple, explicó Elena con una frialdad que me aterrorizó. Vamos a crear una crisis financiera que la obligue a revelar sus recursos. Ya planté las semillas con mis comentarios sobre tus deudas y nuestras necesidades. Ahora necesitamos presión real. ¿Qué tipo de presión? Voy a fingir un problema médico costoso. Algo que requiera cirugía cara y que no cubra el seguro. Tu madre no podrá resistirse a ayudar a su hijo en crisis. Elena, ¿eso es, qué? ¿Inteligente? Por supuesto que lo es. Una vez que tengamos acceso a sus cuentas bancarias para ayudarnos con los gastos médicos, podremos evaluar exactamente cuánto tiene. Y después, querido esposo, vamos a asegurar nuestro futuro. Una persona mayor, viviendo sola, con tanto dinero. Accidentes ocurren. Especialmente si esa persona está deprimida por sentirse abandonada por su familia. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi propio hijo estaba discutiendo mi muerte. Como si fuera un problema empresarial que resolver. No sé si puedo hacer esto, susurró Diego. Claro que puedes.
¿te gusta trabajar 12 horas al día para que apenas nos alcance el dinero? ¿Quieres seguir viviendo en ese apartamento pequeño mientras tu madre probablemente tiene millones escondidos? ¿Millones? Diego, despertar. Tu madre transfiere cantidades enormes cada mes. Vive como pobre pero maneja dinero como rica. O es una criminal, o es una avara que nos está viendo luchar mientras ella tiene la solución en sus manos. Escuché pasos acercándose hacia la puerta y rápidamente me alejé, escondiéndome en el baño del pasillo. Mi mente era un torbellino de horror e incredulidad. Cuando salieron, observé desde la ventana del baño cómo Elena besaba a Diego apasionadamente. Pronto tendremos todo lo que merecemos, le susurró al oído. Esa noche llegué a casa en estado de shock. Durante 2 años había creído que Elena simplemente me despreciaba por clasista. Nunca imaginé que me había convertido en el objetivo de un plan criminal orquestado por mi propia nuera y, lo más devastador de todo, por mi propio hijo. Los días siguientes viví en una pesadilla. Cada interacción con Diego y Elena se volvió una actuación torturante. Sabía que cada sonrisa era falsa, cada muestra de afecto era manipulación, cada visita era reconocimiento del terreno para su plan. Comencé a recordar eventos pasados con nueva claridad. Las preguntas aparentemente inocentes de Elena sobre mis finanzas. Su interés súbito en conocer detalles sobre mis seguros de vida. La forma en que había insistido en que considerara mudarse a un apartamento más pequeño, por seguridad. Todo había sido preparación para esto. Una semana después del descubrimiento, Elena puso su plan en marcha exactamente como lo había descrito. Durante una cena familiar, anunció entre lágrimas que había recibido noticias médicas devastadoras. Necesito una cirugía especializada, sollozó dramáticamente. El seguro cubre solo una parte. Son casi $100,000. Diego actuó su papel perfectamente, mostrándose desesperado y abrumado. No sé cómo vamos a conseguir ese dinero, mamá. Todos mis otros hijos inmediatamente ofrecieron ayuda, pero Elena rechazó sus ofertas. No podemos pedirles a ustedes que se sacrifiquen. Ya tienen sus propias familias. Luego me miró directamente. Mercedes, sé que esto es mucho pedir, pero ¿hay alguna manera, algún favor que podrías hacer? Ahí estaba. El momento que habían planeado cuidadosamente. El anzuelo perfecto para obligarme a revelar mis recursos, pero ahora yo conocía la verdad. Sabía que esta crisis médica era completamente fabricada. Sabía que Elena estaba perfectamente sana. Y lo más doloroso de todo, sabía que mi hijo Diego estaba completamente involucrado en este engaño. Mientras todos esperaban mi respuesta, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Por primera vez en 2 años, tenía claridad absoluta sobre la situación. Déjame pensarlo esta noche, dije finalmente. Veré qué puedo hacer. Elena sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado. Diego me abrazó, agradecido, susurrando, sabía que podíamos contar contigo, mamá. Pero esa noche, sola en mi casa, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la víctima de esta historia. Era hora de que Elena y Diego conocieran a la verdadera Mercedes. Era hora de planear mi propia estrategia, una que les enseñaría que habían elegido al objetivo equivocado para su cruel juego de traición familiar. La decisión de convertirme en detective de mi propia vida fue tanto terapéutica como aterrorizante. Por primera vez en 2 años, tenía un propósito claro: documentar cada una de las mentiras y manipulaciones que habían estado tejiendo a mi alrededor. Mi primera parada fue el banco. Como Elena había mencionado sus contactos bancarios, necesitaba averiguar exactamente qué información habían obtenido y cómo. Solicité una reunión con el gerente, un hombre mayor que conocía mi situación financiera desde hacía años. Señora Mercedes, me dijo después de escuchar mi preocupación, lamento informarle que efectivamente hubo consultas no autorizadas sobre su cuenta. Una joven que se identificó como su asistente personal logró obtener información básica. Hace aproximadamente 6 meses. 6 meses. Elena había estado planeando esto mucho más tiempo del que imaginaba. ¿Qué tipo de información?, pregunté, aunque ya temía la respuesta.
Movimientos generales, balances aproximados. No detalles específicos, pero suficiente para confirmar que maneja usted cantidades considerables. Solicité copias de todos los registros de seguridad y las grabaciones de esas consultas fraudulentas. Necesitaba evidencia documental de las actividades ilegales de Elena. Mi siguiente paso fue contratar discretamente a un investigador privado. Mauricio López tenía reputación de ser meticuloso y discreto. Le expliqué la situación sin revelar demasiados detalles personales. Necesito que documente las actividades de estas dos personas, le dije, proporcionándole fotografías de Elena y Diego. Quiero saber con quién se reúnen, dónde van, qué dicen cuando creen que nadie los escucha. ¿Sospecha de infidelidad?, preguntó Mauricio. Sospecho algo mucho peor, respondí. Sospecho de conspiración criminal. Durante las siguientes 3 semanas, mientras Elena y Diego esperaban mi respuesta sobre el dinero para la cirugía, yo estaba ocupada construyendo un caso sólido contra ellos. Mauricio trabajó con eficiencia impresionante. Sus primeros reportes confirmaron mis peores sospechas. Elena no tenía ninguna condición médica. De hecho, había estado visitando regularmente un spa exclusivo y un gimnasio caro, actividades incompatibles con alguien que supuestamente necesitaba cirugía urgente, pero lo más revelador fue descubrir que Elena y Diego se reunían regularmente con un hombre llamado Ricardo Vega, quien según las investigaciones de Mauricio, tenía antecedentes por estafa y fraude financiero. Este Ricardo parece ser quien les está asesorando sobre cómo acceder legalmente a los activos de personas mayores, me informó Mauricio durante una de nuestras reuniones secretas. Tiene un patrón, se especializa en ayudar a familiares a obtener poderes legales sobre las finanzas de parientes ricos. La foto que me mostró me heló la sangre. Ricardo era el mismo hombre que Elena había presentado como su asesor financiero personal durante una reunión familiar meses atrás. Incluso entonces, él había hecho comentarios aparentemente inocentes sobre la importancia de que las personas mayores tuvieran planes financieros adecuados para proteger a sus familias. Mauricio también había logrado grabar varias conversaciones entre Elena y Diego usando equipo especializado. Escuchar estas grabaciones fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. En una de ellas, grabada en un café cerca de la oficina de Diego, Elena decía, «Tu madre es más astuta de lo que pensé. Está tardando demasiado en responder. Tal vez necesitemos presión adicional». ¿Qué tipo de presión?, preguntaba Diego. Ricardo sugiere que creemos una segunda crisis. Algo que involucre a uno de tus hermanos. Si tu madre cree que Luis está en problemas legales y necesita dinero para abogados, no podrá resistirse. Elena, esto se está saliendo de control. No. Diego. Tú te estás acobardando. ¿Quieres seguir siendo un constructor de segunda toda tu vida? Tu madre tiene suficiente dinero para hacernos millonarios, y está siendo egoísta guardándoselo. ¿Y si descubre la verdad? ¿Una vieja solitaria contra nosotros dos? Además, para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Una vez que tengamos acceso a sus cuentas, podemos hacer que parezca que ella aprobó todas las transferencias. En otra grabación, aún más perturbadora, Elena hablaba por teléfono con Ricardo sobre los próximos pasos. El plan B está listo, decía Elena. Si la manipulación emocional no funciona, tendremos que usar métodos más directos. Ricardo dice que tiene contactos que pueden crear documentos que demuestren que Mercedes está perdiendo capacidad mental. Documentos falsos para declararme incompetente mentalmente. La profundidad de su traición no tenía límites, pero la grabación más devastadora fue una conversación entre Diego y Elena en casa de ellos, que Mauricio había obtenido usando un dispositivo que había logrado colocar durante una reparación que yo había contratado. A veces me siento culpable, admitía Diego. Mi madre siempre fue buena conmigo. Tu madre te mintió durante años sobre su situación financiera, respondía Elena fríamente. Te vio luchar, endeudarte, trabajar como esclavo, y nunca te ofreció ayuda real. Eso no es amor, Diego. Eso es crueldad. Tal vez tenía sus razones. ¿Qué? ¿Razones? ¿Control? ¿Manipulación?
Las madres que realmente aman no dejan que sus hijos sufran cuando pueden evitarlo. Tu madre te está usando, y es hora de que tú la uses a ella. Escuchar a mi propio hijo aceptar esta lógica retorcida fue como recibir una puñalada directa al corazón. Paralelamente a las investigaciones de Mauricio, yo estaba documentando meticulosamente cada interacción con Elena y Diego. Grababa nuestras conversaciones, fotografiaba sus expresiones cuando pensaban que no los veía, anotaba cada inconsistencia en sus historias. También comencé a hacer mi propia investigación sobre Elena. Descubrí que había mentido sobre varios aspectos de su pasado. Su trabajo importante era en realidad un puesto administrativo de medio tiempo. Sus supuestos estudios universitarios eran de una institución técnica, no de la universidad prestigiosa que había mencionado, pero lo más revelador fue descubrir que Elena había estado casada anteriormente con un hombre mayor y adinerado que había muerto en circunstancias sospechosas apenas un año después del matrimonio. Aunque nunca se había probado nada, las similitudes con su plan actual eran inquietantes. Durante este periodo de investigación, tuve que actuar normalmente en las reuniones familiares. Cada abrazo de Diego se sentía como traición, cada sonrisa de Elena me revolvía el estómago. Pero mantuve mi papel de suegra preocupada y comprensiva. Estoy buscando formas de ayudarlos, les decía cuando preguntaban sobre el dinero para la cirugía. Tal vez pueda conseguir un préstamo usando la casa como garantía. Esta respuesta los tranquilizaba temporalmente, pero yo podía ver la impaciencia creciendo en sus ojos. Después de un mes de investigación intensiva, tenía un archivo completo de evidencias, grabaciones de audio, documentos bancarios fraudulentos, fotografías de Elena en perfecto estado de salud, registros de sus reuniones con Ricardo, e incluso evidencia de su matrimonio anterior sospechoso, pero también había tomado otra decisión crucial. No iba a simplemente exponer su plan y terminar ahí. Elena y Diego habían jugado conmigo durante 2 años, habían convertido mi amor maternal en una debilidad que explotar. Era hora de que aprendieran que habían elegido al oponente equivocado. La fase de recolección de evidencias había terminado. Ahora comenzaría la fase de justicia. Y cuando terminara con ellos, se arrepentirían profundamente de haber subestimado a Mercedes Restrepo. Con todas las evidencias en mi poder, llegó el momento más transformador de mi vida, reconocer quién había sido siempre y decidir dejar de esconderme detrás de una falsa modestia. Esa madrugada, mientras revisaba los documentos que probaban la conspiración de Elena y Diego, tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de recordar a Mercedes Restrepo, la mujer que había construido un imperio financiero desde la nada, la que había educado 4 hijos como madre soltera, la que había sobrevivido tragedias que habrían destruido a personas menos fuertes. Durante 20 años me había escondido detrás de la imagen de viuda humilde, pero ahora entendía que esa humildad había sido malinterpretada como vulnerabilidad por depredadores como Elena. Mi primera llamada fue a Sebastián Rivera, mi abogado personal y uno de los pocos que conocía mi verdadera situación patrimonial. No habíamos hablado en meses porque yo había insistido en manejar mi vida como persona común. Mercedes, me dijo con alivio evidente, estaba preocupado. Hace tiempo que no sabía de ti. ¿Cómo están las inversiones? Sebastián, necesito que reactives completamente mi perfil público. Quiero que Mercedes Restrepo vuelva a ser visible en el mundo financiero. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? Recuerdo que querías mantener un perfil bajo por tus hijos. Mis hijos ya crecieron. Y algunos de ellos necesitan recordar quién es su madre realmente. Durante esa conversación de 2 horas, Sebastián me puso al día sobre el estado de mis inversiones. Los números eran aún más impresionantes de lo que recordaba. 20 años de decisiones financieras inteligentes habían multiplicado exponencialmente mi patrimonio. Tienes propiedades en 3 países, acciones en empresas multinacionales, y tu fondo de inversión personal vale más de $8 millones, me informó. Además, las rentas de tus edificios comerciales generan ingresos mensuales que la mayoría de la gente no ve en un año. 8 millones. Elena había subestimado gravemente a su objetivo. Mi segunda llamada fue a Isabella Moreno, mi antigua socia de negocios. Habíamos construido juntas una empresa de bienes raíces que vendí después de la muerte de Carlos, pero Isabella seguía siendo una fuerza importante en el sector inmobiliario de la ciudad. Mercedes.
No puedo creer que finalmente me llames, exclamó Isabella. He estado siguiendo tus inversiones desde lejos. Eres una leyenda en círculos financieros, aunque nadie te ve ya en eventos públicos. Isabella, necesito un favor. Quiero organizar un evento. Algo grande, visible, que deje claro que Mercedes Restrepo no ha desaparecido, solo estaba tomándose un descanso. ¿Qué tienes en mente? Una subasta benéfica. Quiero donar una de mis propiedades comerciales para una causa importante. Algo que genere cobertura mediática y reúna a toda la élite financiera de la ciudad. Isabella estaba emocionada. Mercedes, esa propiedad comercial en el centro vale al menos $500,000. Va a ser el evento del año. Mientras organizábamos los detalles, yo ya estaba visualizando las caras de Elena y Diego cuando se enteraran de quién era realmente su víctima, pero antes del evento público, tenía trabajo interno que hacer. Llamé a mis otros 3 hijos para una reunión familiar urgente. Carmen, Luis y Patricia llegaron a mi casa esa tarde, obviamente preocupados por mi tono serio en la invitación. Hijos, comencé cuando estuvieron sentados en mi sala, necesito contarles algunas verdades que he mantenido ocultas demasiado tiempo. Durante las siguientes 2 horas, les revelé completamente mi situación financiera real. Les mostré documentos, extractos bancarios, títulos de propiedades. Sus reacciones fueron una mezcla de asombro, confusión y algo de molestia. Mamá, dijo Carmen, ¿por qué nos ocultaste esto? Todos estos años pensando que tenías dificultades económicas, porque quería que crecieran valorando el trabajo y el esfuerzo, no dependiendo de mi dinero, expliqué. Quería que fueran personas íntegras antes de saber que tenían una madre millonaria. Pero Diego está pasando por problemas financieros terribles, intervino Luis. ¿Por qué no lo ayudas directamente? Ahí fue cuando les conté sobre la conspiración. Les mostré las grabaciones de Mauricio, les expliqué el plan de Elena y la participación voluntaria de Diego. El silencio que siguió fue devastador. Patricia fue la primera en hablar. Diego, ¿nuestro Diego está planeando esto contra ti? No. Solo eso, continué, están considerando métodos para declararme mentalmente incompetente si la manipulación emocional no funciona. Y hay evidencias de que Elena ya hizo algo similar con un esposo anterior. La furia en los ojos de Luis era palpable. Vamos a confrontarlos ahora mismo. No, dije firmemente. Vamos a ser mucho más inteligentes que eso. Elena cree que está jugando con una viuda vulnerable. Es hora de que conozca a la verdadera Mercedes Restrepo. Les expliqué mi plan completo. El evento benéfico sería solo el primer paso. También había decidido hacer movimientos financieros estratégicos que demostrarían mi poder real. Mañana voy a comprar el edificio donde Diego tiene su oficina, anuncié. También voy a adquirir el club de campo donde Elena se pavonea con sus amigas. Quiero que entiendan que han estado jugando en mi territorio sin saberlo. Carmen sonrió por primera vez en la conversación. Mamá, esto es increíble. Pero, ¿estás segura de que quieres llevar las cosas tan lejos? Elena y Diego planearon mi muerte, Carmen. Literalmente discutieron cómo hacer que pareciera un accidente. No hay, demasiado lejos, después de eso. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sebastián trabajaba día y noche ejecutando mis órdenes financieras. Isabella coordinaba el evento benéfico con eficiencia militar. Mauricio continuaba documentando las actividades de Elena y Diego, que se estaban volviendo más desesperadas. Por mí, retraso en conseguir el dinero, pero el momento más satisfactorio llegó cuando recibí la confirmación legal. Ahora era oficialmente la propietaria del edificio de oficinas donde Diego trabajaba, y el club de campo donde Elena había pasado 2 años humillándome. Esa noche, sola en mi casa, me miré en el espejo del baño y vi por primera vez en años a la verdadera Mercedes Restrepo. No la viuda humilde que había estado interpretando, sino la mujer de negocios astuta, la madre feroz, la sobreviviente que había convertido la tragedia en triunfo. Elena había despertado a la bestia equivocada. Durante 2 años había estado atacando a quien pensaba que era una presa fácil,
sin darse cuenta de que estaba provocando a un depredador mucho más peligroso. El juego había cambiado completamente. Ya no era Mercedes la víctima, ahora era Mercedes la cazadora. Y Elena y Diego estaban a punto de descubrir que habían cometido el error más caro de sus vidas. La fase de preparación había terminado. Era hora de comenzar la demostración de poder que les enseñaría para siempre que Mercedes Restrepo no era alguien con quien se juega. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión diseñada para maximizar el impacto de lo que estaba por venir. Elena y Diego creían que tenían el control, pero yo estaba orquestando una sinfonía de justicia que los dejaría sin aliento. Mi primera jugada estratégica fue aparentemente accidental. Llamé a Diego para pedirle que viniera a mi casa a revisar unas reparaciones urgentes en el techo. Cuando llegó, encontré la oportunidad perfecta para plantar la primera semilla de mi contraataque. Diego, hijo, le dije mientras fingía buscar en mi escritorio, ¿podrías ayudarme a organizar estos papeles? Parece que el contador ha estado enviando documentos que no entiendo muy bien. Dejé estratégicamente a la vista algunos extractos bancarios que mostraban movimientos significativos, pero no el panorama completo. Lo suficiente para despertar la curiosidad, pero no lo bastante para revelar la magnitud real de mi patrimonio. Vi cómo sus ojos se fijaban en las cifras, cómo fotografiaba disimuladamente algunas páginas con su teléfono. Perfecto. Sabía que esa información llegaría directamente a Elena antes del anochecer. Esa misma tarde, Isabella me confirmó que el evento benéfico estaba programado para el sábado siguiente. La lista de invitados incluía a todos los nombres importantes del sector financiero, político y social de la ciudad. Había logrado que el alcalde fuera el anfitrión oficial, y 3 canales de televisión cubrirían el evento. Mercedes, dijo Isabella por teléfono, esto va a ser grandioso. Cuando anuncies la donación de la propiedad comercial, todos van a recordar por qué eras considerada una de las mujeres más poderosas de la región. Pero mi movimiento más audaz estaba aún por ejecutarse. Había decidido que Elena y Diego necesitaban recibir una invitación especial al evento. No como familiares, sino como lo que realmente eran, objetivos. Contraté a una empresa de mensajería de lujo para que les entregara invitaciones personalizadas en papel dorado. El texto era aparentemente inocente: Mercedes Restrepo solicita el honor de su presencia en la subasta benéfica anual para la Fundación de Viudas Emprendedoras. Pero la verdadera genialidad estaba en los detalles. La invitación incluía mi nombre completo, Mercedes Restrepo de Mendoza, con todos mis títulos académicos y profesionales. También mencionaba discretamente que sería la donante principal del evento con una contribución estimada de $500,000. Cuando Diego recibió la invitación, me llamó inmediatamente. Su voz temblaba de confusión y algo que sonaba como pánico. Mamá, ¿qué es esto? ¿Una subasta benéfica? ¿Donante principal? Ah, ya llegó la invitación, respondí con naturalidad ensayada. Sí, hijo. Decidí que era hora de volver a involucrarme en causas sociales. Tu padre siempre decía que cuando Dios te bendice financieramente, tienes la obligación de ayudar a otros. Pero mamá, $500,000. Es solo una propiedad comercial que ya no uso. Mejor que ayude a mujeres que realmente lo necesitan, ¿no te parece? El silencio del otro lado de la línea fue delicioso. Podía imaginar su mente trabajando frenéticamente, tratando de procesar esta nueva información. ¿Vas a ir con Elena?, pregunté inocentemente. Yo, sí, supongo. Perfecto. Será una buena oportunidad para que Elena conozca a mis antiguos socios de negocios. Estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar. Esa noche, Mauricio me reportó una conversación urgente entre Elena y Diego que había logrado grabar. La desesperación en sus voces era música para mis oídos. $500,000, gritaba Elena. ¿Tu madre tiene $500,000 para donar casualmente? No lo entiendo, respondía Diego. Siempre vivió como si apenas tuviera para los gastos básicos. Idiota. ¿No te das cuenta? Tu madre es millonaria.
Probablemente tiene más dinero del que imaginamos. Hemos estado desperdiciando tiempo con este plan ridículo de la cirugía cuando deberíamos haber sido más directos desde el principio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitamos acelerar todo. Ricardo tiene razón, deberíamos proceder con los documentos de incompetencia mental inmediatamente. Una mujer que dona $500,000 mientras su hijo se endeuda claramente no está en sus facultades mentales. Elena, ¿eso es, qué? ¿Inteligente? Por supuesto que es inteligente. Tu madre nos ha estado mintiendo durante años. Nos debe una compensación por todo lo que hemos sufrido. Escuchar esas palabras me llenó de una furia fría y calculadora. Elena acababa de firmar su propia sentencia. Mientras ellos planeaban su próximo movimiento desesperado, yo estaba ejecutando la fase final de mi preparación. Sebastián había coordinado con los bancos para que todas mis cuentas estuvieran blindadas legalmente. Cualquier intento de acceso no autorizado activaría inmediatamente protocolos de seguridad y alertas legales. También había preparado un dossier completo sobre Elena que incluía no solo las evidencias de su conspiración actual, sino también información detallada sobre su matrimonio anterior y las circunstancias sospechosas de la muerte de su primer esposo. Mi investigador privado había logrado contactar con la familia del difunto, quienes habían tenido sospechas durante años pero nunca habían tenido evidencias suficientes para actuar, pero mi preparación más importante fue emocional. Durante esos días, pasé horas frente al espejo practicando mi discurso para el evento benéfico. No solo iba a revelar mi verdadera identidad financiera, iba a contar mi historia completa. La historia de una mujer que había elegido la humildad sobre la ostentación, que había valorado la integridad sobre la riqueza, pero que también sabía defenderse cuando era necesario. El viernes por la noche, la víspera del evento, Elena y Diego vinieron a mi casa. Supuestamente era una visita de cortesía, pero yo sabía que era un reconocimiento final del terreno antes de su ataque planeado. Mercedes, me dijo Elena con su sonrisa más dulce, estamos tan emocionados por el evento de mañana. Nunca imaginamos que fueras tan generosa. La generosidad es fácil cuando tienes la bendición de poder ayudar, respondí. Tu padre siempre decía que el dinero solo tiene valor si se usa para hacer el bien. ¿Tu padre?, preguntó Diego con curiosidad. Mi padre construyó el primer centro comercial de la ciudad, expliqué casualmente. De él aprendí que los negocios exitosos vienen de la paciencia y la planificación cuidadosa. Vi cómo Elena y Diego intercambiaban miradas significativas. Cada nueva información que les daba los ponía más nerviosos, pero también más codiciosos. Mamá, dijo Diego finalmente, sobre el dinero para la cirugía de Elena, ¿has podido encontrar alguna solución? Ay, hijo, suspiré teatralmente. Con todos los preparativos del evento se me había olvidado completamente. Pero no te preocupes. Después de mañana, cuando todo esto termine, podremos hablar tranquilamente sobre las finanzas familiares. Elena sonrió triunfante, creyendo que finalmente había logrado que me comprometiera. Pero yo sabía que después de mañana, ella y Diego tendrían preocupaciones mucho más serias que una cirugía ficticia. Cuando se fueron esa noche, los vi alejarse desde mi ventana y sentí una paz profunda. 24 horas más y todo habría terminado. Elena y Diego conocerían la verdad sobre quién era Mercedes Restrepo, y yo recuperaría completamente mi identidad, mi poder y mi dignidad. El juego estaba a punto de cambiar para siempre, y yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar el día perfecto para mi renacimiento público. Mientras me preparaba para el evento más importante de los últimos 20 años, sentí una tranquilidad que no había experimentado. Desde la muerte de Carlos, elegí un vestido azul marino de diseñador que había comprado años atrás pero nunca había usado. Complementé el atuendo con las perlas que Carlos me había regalado en nuestro 10º aniversario y los aretes de diamantes que había heredado de mi madre. Por primera vez en décadas, me vestí como la mujer exitosa que realmente era. Cuando llegué al Hotel Continental, donde se llevaría a cabo la subasta, Isabella me esperaba en la entrada principal. Su expresión de admiración fue inmediatamente evidente. Mercedes, te ves absolutamente espectacular, me dijo abrazándome. Esta es la Mercedes que el mundo necesita conocer.
El salón estaba transformado en un espacio elegante con mesas redondas, cubiertas de lino blanco, arreglos florales exuberantes y un escenario profesional donde se realizaría la subasta. Los invitados comenzaban a llegar, empresarios, políticos, socialites, todos los nombres que habían sido parte de mi círculo social antes de elegir mi retiro voluntario. Mientras saludaba a antiguos conocidos, pude ver el asombro en sus rostros. Mercedes Restrepo, exclamó el señor Antonelli, propietario de la cadena hotelera más importante de la región. Pensé que te habías mudado al extranjero. Hace años que no sabíamos de ti. Decidí tomarme un descanso para enfocarme en la familia, expliqué con naturalidad. Pero ahora mis hijos ya están grandes, y es hora de volver a contribuir a la comunidad. La reacción más gratificante fue la del alcalde, quien se acercó personalmente para agradecerme la donación. Señora Restrepo, su generosidad es extraordinaria. Esta propiedad comercial transformará completamente nuestro programa de apoyo a viudas emprendedoras. Es lo mínimo que puedo hacer, respondí. Las mujeres que han perdido a sus esposos merecen oportunidades para reconstruir sus vidas. A las 7 en punto, vi llegar a Elena y Diego. Ambos vestían sus mejores galas, pero era obvio que se sentían completamente fuera de lugar en este ambiente de verdadera alta sociedad. Elena llevaba un vestido rojo que probablemente había costado una fortuna según sus estándares, pero que palidecía en comparación con la elegancia natural de las otras mujeres presentes. Los observé desde lejos mientras trataban de integrarse. Elena intentaba entablar conversaciones con las esposas de empresarios importantes, pero era evidente que no lograba conectar. Su sonrisa forzada y su risa demasiado fuerte la delataban como una intrusa en este mundo. Diego se veía absolutamente perdido. Vestía un traje que reconocí como el mismo que había usado en su boda, y su incomodidad era palpable. Cuando algunos invitados le preguntaron sobre su relación conmigo, sus respuestas eran evasivas y confusas. Soy, el hijo de Mercedes, lo escuché decir a un grupo de empresarios. Trabajo en construcción. Qué interesante, respondió uno de ellos. Tu madre construyó algunos de los proyectos comerciales más exitosos de la década pasada. Seguramente aprendiste mucho de sus técnicas innovadoras. La cara de Diego se descompuso. Era claro que no tenía idea de qué estaban hablando. A las 8, Isabella tomó el micrófono para dar inicio oficial al evento. Damas y caballeros, es mi honor presentarles a una mujer extraordinaria que ha decidido regresar al escenario público para hacer una diferencia en nuestras vidas. Una visionaria empresarial, una madre ejemplar, y ahora, una filántropa generosa, Mercedes Restrepo de Mendoza. Los aplausos fueron ensordecedores. Mientras caminaba hacia el escenario, pude ver las caras de Elena y Diego desde el podio. El shock en sus expresiones era absoluto. Elena había palidecido visiblemente, y Diego parecía estar procesando una revelación que cambiaba todo lo que creía saber sobre su madre. Buenas noches, comencé con voz firme y clara. Hace 20 años, después de perder al amor de mi vida, tomé la decisión consciente de alejarme de los negocios públicos para enfocarme en lo más importante, criar a mis 4 hijos. Hice una pausa, buscando deliberadamente los ojos de Diego en el público. Durante estas 2 décadas, he mantenido un perfil bajo, prefiriendo las inversiones privadas y la discreción sobre la ostentación. Creí que era importante que mis hijos me conocieran por mi carácter, no por mi patrimonio. Quería que valoraran el trabajo duro, la humildad y la integridad por encima de las posesiones materiales. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Continué, pero a veces, la humildad puede ser malinterpretada como debilidad. Y la generosidad puede ser vista como oportunidad por aquellos que no comprenden el verdadero valor de la familia. Elena se había puesto de pie, claramente agitada. Diego intentaba calmarla, pero ella estaba visiblemente alterada. Esta noche, proseguí, no solo estoy donando una propiedad comercial valorada en $500,000. También estoy reclamando mi identidad. Soy Mercedes Restrepo, propietaria de Inversiones Mendoza, dueña de 17 propiedades comerciales en 3 países, y accionista principal de 6 empresas multinacionales. El silencio en el salón era absoluto. Luego,
una ola de aplausos aún más fuerte que la anterior llenó el espacio. Pero más importante que cualquier cifra financiera, continué elevando la voz, soy una madre que ha aprendido que el amor verdadero no puede ser comprado, manipulado o extorsionado. El amor verdadero se demuestra con acciones genuinas, no con planes calculados para explotar la vulnerabilidad de otros. Elena había comenzado a caminar hacia la salida, pero Diego permanecía inmóvil, como hipnotizado por mis palabras. Por eso, esta noche también anuncio la creación de la Fundación Mercedes Restrepo para la protección de personas mayores contra el abuso financiero familiar. Porque lamentablemente, he aprendido que a veces los depredadores más peligrosos son aquellos que deberían protegernos. Los aplausos fueron interrumpidos por gritos desde el público. Elena había perdido completamente la compostura y estaba gritando desde la puerta del salón. Esto es una farsa. Esa mujer nos ha mentido durante años. La seguridad del hotel. Se acercó discretamente, pero yo levanté la mano para detenerlos. Señora Elena Vázquez, dije usando el micrófono para que todos escucharan claramente, me da mucho gusto que haya decidido participar públicamente en este evento. Especialmente considerando que, según sus propias palabras de hace 3 días, yo soy una vieja solitaria, que necesita ser declarada mentalmente incompetente para acceder a mis recursos financieros. El shock en el salón fue palpable. Elena se quedó paralizada, realizando que había sido descubierta completamente. Afortunadamente, continué con calma absoluta, tengo grabaciones detalladas de sus planes para defraudarme, junto con evidencia de actividades bancarias fraudulentas y documentación sobre su matrimonio anterior con circunstancias muy similares. Diego finalmente reaccionó, corriendo hacia Elena para tratar de sacarla del salón. Pero era demasiado tarde. Los periodistas presentes ya estaban tomando fotografías y haciendo preguntas. El verdadero propósito de esta revelación, concluí dirigiéndome nuevamente al público, no es la venganza, sino la prevención. Ninguna persona mayor debería sufrir lo que yo he sufrido, la traición de aquellos que deberían amarla incondicionalmente. Cuando bajé del escenario, fui inmediatamente rodeada por periodistas, empresarios y antiguos socios que querían felicitarme por mi valentía. Pero mi satisfacción más grande fue ver a mis otros 3 hijos acercándose orgullosos para abrazarme. Mamá, me susurró Carmen al oído, ahora entiendo por qué eres tan fuerte. Nunca perdiste tu poder, solo elegiste cuándo usarlo. Esa noche, Mercedes Restrepo había regresado oficialmente al mundo. Pero más importante aún, había recuperado completamente su dignidad, su identidad, ante su lugar como la matriarca respetada que siempre había sido. Elena y Diego habían despertado a la mujer equivocada. Y ahora toda la ciudad conocía la verdad sobre quién era realmente Mercedes Restrepo. Los días posteriores al evento benéfico fueron un torbellino de actividad mediática y consecuencias legales que superaron todas mis expectativas. La historia de la viuda millonaria que desenmascaró a su familia conspiradora se había convertido en noticia nacional, y yo me encontraba en el centro de un huracán de justicia que había esperado durante años. El lunes por la mañana, Sebastián me llamó con noticias extraordinarias. Mercedes, la fiscalía quiere proceder criminalmente contra Elena y Diego. Las grabaciones que proporcionamos son evidencia suficiente para cargos de conspiración, fraude e intento de extorsión. Pero antes de que las autoridades actuaran, yo tenía un último encuentro pendiente. Había citado a Elena y Diego a mi casa bajo el pretexto de una conversación familiar urgente. Sabía que vendrían, después de la humillación pública del sábado, estaban desesperados por cualquier oportunidad de explicarse o, más probablemente, de implorar mi clemencia. Llegaron juntos esa tarde, pero la dinámica entre ellos había cambiado completamente. Elena, que siempre había sido la dominante, ahora se veía derrotada y vulnerable. Diego, por su parte, parecía haber despertado finalmente de la manipulación de su esposa y se veía genuinamente arrepentido. Mamá, comenzó Diego antes de que pudiera hablar, yo no sé ni cómo empezar a disculparme. Puedes empezar explicándome cómo mi propio hijo pudo planear mi muerte, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Elena intervino inmediatamente. Mercedes, todo fue un malentendido. Las grabaciones están sacadas de contexto. Nunca planeamos hacerte daño real.
Elena, dije mirándola directamente, tengo grabaciones de ustedes discutiendo cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Tengo evidencia de que consultaste ilegalmente mis cuentas bancarias. Tengo documentación de tus reuniones con Ricardo Vega para crear documentos falsos de incompetencia mental. Su cara se descompuso completamente. Diego la miró con horror. ¿Documentos falsos?, preguntó Diego. Elena, me dijiste que solo íbamos a pedirle ayuda financiera. Despierta, Diego, exploté Elena. Tu madre tiene millones de dólares y nos ha estado viendo luchar económicamente durante años. ¿Eso te parece amor maternal? Elena, dije. Levantándome de mi silla, déjame explicarte algo sobre el amor maternal. El amor maternal es criar 4 hijos sola después de quedar viuda. Es trabajar día y noche para asegurar que tengan educación, valores y oportunidades. Es enseñarles que el dinero no define el carácter de las personas. Me acerqué a ella, sintiendo toda la fuerza de mis 55 años de experiencia. Pero también es protegerlos de depredadores como tú. Desde el primer día que entraste a esta casa, supe que representabas peligro para mi familia. Por eso decidí esconder mi situación financiera. Quería ver si podías amar a Diego por quien es realmente, no por lo que podrías obtener de él. Mamá, intervino Diego con lágrimas en los ojos, ¿por qué no me dijiste la verdad? Porque necesitaba que tomaras tus propias decisiones, hijo. Si te hubiera dicho que tenía dinero, nunca habría sabido si Elena te amaba por ti o por mi patrimonio. Esto es ridículo, gritó Elena. Tenemos derecho a esa herencia. Herencia, me reí con amargura. Elena, no hay herencia para ti. De hecho, después de descubrir su plan, he modificado completamente mi testamento. Diego está completamente desheredado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se desplomó en una silla, mientras Elena me miraba con una furia que ya no intentaba ocultar. Pero, continué, he establecido un fondo fiduciario para la educación de mis nietos, administrado por Carmen y Luis. También he creado un programa de préstamos sin interés para pequeños constructores honestos. Si Diego demuestra durante los próximos 5 años que puede ser el hombre íntegro que crié, podrá aplicar a ese programa. ¿5 años?, balbuceó Diego. 5 años para que demuestres que puedes vivir sin la influencia tóxica de tu esposa. 5 años para que recuerdes quién eras antes de que Elena te convirtiera en un conspirador. Elena se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Diego, vámonos. Elena, dijo Diego sin levantarse de la silla, creo que deberíamos divorciarnos. La expresión de shock en el rostro de Elena fue casi cómica. ¿Qué dijiste? Oí las grabaciones en el evento del sábado. Planificaste declararla mentalmente incompetente. Hablaste de accidentes. Yo nunca quise eso, Elena. Nunca. Pero todo era por nosotros. Por nuestro futuro. No, respondió Diego firmemente. Era por tu codicia. Mi madre tenía razón sobre ti desde el principio. Elena nos miró a ambos con desprecio puro. Perfecto. Entonces pueden quedarse con su pobre moralidad superior. Pero esto no termina aquí. Tengo abogados, y pienso luchar por lo que me corresponde. Elena, dije con una sonrisa que había estado guardando para este momento, tus abogados van a estar muy ocupados defendiéndote de cargos criminales. Además, he hablado con la familia de tu difunto primer esposo. Están muy interesados en reabrir la investigación sobre su muerte. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en los ojos de Elena. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar una última amenaza. Esto no se queda así, Mercedes. Voy a destruir tu reputación. Elena, respondí con calma absoluta, mi reputación se basa en 20 años de negocios exitosos y una vida de integridad. La tuya se basa en mentiras, manipulación y posiblemente asesinato. Veamos quién sale mejor parada en esa batalla. Después de que Elena se fuera,
Diego y yo nos quedamos solos por primera vez en años. El silencio era pesado, lleno de dolor y arrepentimiento. Mamá, dijo finalmente, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que yo realmente te amo. Elena me confundió, me hizo creer cosas terribles sobre ti, pero en el fondo siempre supe que estaba mal. Diego, dije sentándome junto a él, el amor no se demuestra con palabras. Se demuestra con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Tú elegiste a Elena sobre tu familia durante 3 años. Elegiste sus mentiras sobre la verdad. Elegiste la codicia sobre la lealtad. Lo sé, y me odio por eso. No se trata de odio, hijo. Se trata de consecuencias. Tus acciones tienen consecuencias. Y ahora tienes que vivir con ellas. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? Eso depende completamente de ti. Tienes 5 años para demostrar que puedes ser el hombre que crié, no el que Elena convirtió en su cómplice. Durante los meses siguientes, la justicia siguió su curso con una eficiencia que me llenó de satisfacción. Elena fue arrestada por fraude financiero y conspiración. La investigación sobre la muerte de su primer esposo fue reabierta, y aunque nunca se probó su culpabilidad directa, las circunstancias eran lo suficientemente sospechosas como para arruinar completamente su reputación. Diego cumplió su palabra. Y se divorció de Elena. Perdió su apartamento lujoso, su auto caro, y el estilo de vida artificial que había estado manteniendo. Tuvo que volver a vivir en un pequeño departamento y reconstruir su empresa de construcción desde cero, pero también comenzó a terapia psicológica para entender cómo había permitido que Elena lo manipulara tan completamente. Me enviaba cartas semanales, no pidiendo dinero o favores, sino compartiendo sus progresos y reflexiones. Un año después del evento benéfico, recibí una invitación inesperada. Diego se había vuelto a casar con María, una maestra de escuela que había conocido en su grupo de terapia. La boda sería simple, en el jardín de la casa de ella, sin lujos ni ostentación. Mamá, me escribió en la invitación, sé que aún no he ganado tu perdón, pero me gustaría que conocieras a la mujer que me está ayudando a recordar quién soy realmente. Decidí asistir, no como una reconciliación completa, sino como un reconocimiento de su esfuerzo genuino por cambiar. María era todo lo opuesto a Elena, sencilla, genuina, trabajadora, y claramente enamorada de Diego por quien era, no por lo que poseía. Durante la ceremonia, vi destellos del hijo que había criado, del hombre bueno que había existido antes de que Elena lo corrompiera. Después de la ceremonia, Diego se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, sé que tengo mucho camino por recorrer, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser digno de ser tu hijo nuevamente. Diego, le dije abrazándolo por primera vez en 2 años, siempre has sido mi hijo. Pero ahora entiendo la diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruya. Puedo amarte y aún así protegerme de las decisiones que tomes. Hoy, 5 años después de aquella noche reveladora, mi vida ha encontrado un equilibrio hermoso. He vuelto completamente al mundo de los negocios, pero con una perspectiva diferente. Mi fundación para proteger a personas mayores del abuso financiero familiar ha ayudado a cientos de familias. Diego ha cumplido cada una de las condiciones que establecí. Ha demostrado ser un esposo fiel, un padre amoroso para sus 2 hijos con María, y un hombre íntegro en sus negocios. El mes pasado, aprobé su solicitud para el programa de préstamos, y está construyendo casas para familias de bajos recursos. Elena cumplió 3 años de prisión por fraude. Cuando salió, intentó contactarme varias veces, pero mis abogados se encargaron de bloquear cualquier comunicación. Escuché que se mudó a otro país, probablemente buscando nuevas víctimas para sus esquemas, pero quizás lo más importante es que recuperé completamente mi identidad. Ya no soy la viuda humilde que se esconde detrás de una falsa modestia. Soy Mercedes Restrepo, una mujer poderosa que eligió la discreción, pero que nunca perdió su fuerza interior. He aprendido que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para hacer sentir cómodos a otros. El amor verdadero respeta tu valor, tu dignidad, y tu derecho a ser tratada con honor. A mis 59 años, finalmente entiendo que la humildad es una virtud, pero la humillación nunca debería ser el precio del amor. Que la generosidad es hermosa, pero la explotación de esa generosidad es imperdonable. Y que a veces, la lección más importante que puedes enseñar a alguien es que las acciones tienen consecuencias,
Incluso cuando ese alguien es tu propio hijo, la historia que comenzó con una humillación pública en mi propia sala terminó con mi triunfo público en el escenario más importante de la ciudad. Elena creyó que estaba atacando a una víctima fácil, pero despertó a una guerrera que había estado durmiendo por demasiado tiempo, y ahí está la verdad más poderosa. De todas, nunca subestimes a una mujer que ha elegido ser silenciosa. Porque cuando finalmente decide hablar, el mundo entero va a escuchar. Fin.